Bueno, vamos al grano. Seguramente ya sepas toda la historia entre el año 200 y 209. Septimio Severo sigue expandiendo el Imperio Romano. En China la rebelión continúa y hay importantes batallas, y el cristianismo es perseguido en su intento de expansión en Europa. Pero si lo que quieres es contar a todo el mundo 10 historias que no conocían, quédate que comenzamos a dibujar. Empezamos el siglo con un momento crucial en la historia de la civilización maya. Aunque los mayas habían estado presentes desde mucho antes, es alrededor del año 200 cuando comienza su era clásica. Esta época es conocida por sus impresionantes avances en arquitectura, arte y astronomía. Mientras Roma estaba en su apogeo en Europa, los mayas estaban construyendo majestuosas pirámides y templos en América Central. De hecho, durante este periodo se construyeron más de 40 ciudades mayas, algunas con poblaciones de hasta 50.000 habitantes. Pero no todo era construcción. Los mayas eran también astrónomos y matemáticos brillantes. Crearon un calendario preciso que aún hoy es motivo de asombro y estudio. ¿Y sabías también que los mayas fueron de las primeras civilizaciones en tener un concepto del número cero? Esto mucho antes que Europa. Además, su sistema de escritura, compuesto por más de 800 caracteres distintos, es uno de los más sofisticados del mundo antiguo. A través de él nos han dejado inscripciones que cuentan historias de reyes, guerras y alianzas. Este siglo fue una época de transformación religiosa en la India. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nació el hinduismo? Durante este periodo, el brahmanismo, que era la religión dominante, comenzó a experimentar cambios significativos. Las antiguas escrituras védicas, los textos más antiguos hindús, eran el núcleo del brahmanismo, pero estos comenzaron a ser interpretados de manera diferente. Según los datos, había alrededor de 10 millones de seguidores del brahmanismo en la India. Pero con el tiempo, las creencias y prácticas comenzaron a diversificarse. Una de las principales razones de esta evolución fue la incorporación de creencias y prácticas locales. Esto llevó a la formación de nuevos textos como los Puranas y los Upanishads, que se centraban más en la devoción personal y la relación con lo divino. Además, la estructura social también jugó un papel crucial. La rigidez del sistema de castas del brahmanismo comenzó a ser cuestionada y el hinduismo ofreció una visión más inclusiva y flexible. Para principios del siglo, el brahmanismo había evolucionado en lo que hoy conocemos como hinduismo. Esta nueva religión no solo abarcaba una amplia variedad de creencias y prácticas, sino que también tenía un enfoque más personal y devocional. Edesa, una antigua ciudad próspera y en crecimiento en lo que es la actual Turquía, era conocida por su diversidad cultural y religiosa. Sin embargo, en noviembre de ese año, la naturaleza demostró su poder de una manera devastadora. Las lluvias torrenciales provocaron una inundación masiva que arrasó con gran parte de la ciudad, pero lo más trágico fue la destrucción de una iglesia cristiana, un símbolo de fe y esperanza para muchos. Según registros históricos, más de 2.000 personas perdieron la vida en este desastre. Eso es casi el doble de la cantidad de personas que mueren en inundaciones en todo el mundo en un año promedio hoy en día. La tragedia no solo dejó pérdidas humanas, sino que también afectó a la infraestructura y economía de Edesa. La reconstrucción fue un proceso largo y costoso. A pesar de la magnitud de la tragedia, con el tiempo la ciudad se recuperó y continuó prosperando, pero la memoria de aquel trágico día permaneció en la vida de sus habitantes. Septimio Severo regresó a Roma después de una larga ausencia de 5 años. Imagina la emoción de la gente al ver a su líder después de tanto tiempo. No solo fue un regreso cualquiera, Roma celebró con festivales y celebraciones para conmemorar los 6 años de su reinado. Las calles estaban llenas de alegría, música y danzas. Estos festivales duraron días y fueron algunos de los más grandiosos en la historia romana. Pero ¿por qué era tan importante este regreso? Septimio Severo no solo regresó para celebrar, sino que también trajo consigo cambios significativos en el gobierno imperial. Uno de los cambios más notables fue darle un papel dominante al ejército romano. Bajo su liderazgo, el ejército se convirtió en una fuerza a tener en cuenta y no solo en el campo de batalla. Severo sabía que para mantener la lealtad de sus soldados tenía que hacer algunos ajustes, así que tomó la decisión de aumentar el salario en las legiones. Según datos, el salario de un legionario aumentó en un 50% durante su reinado. Pero eso no es todo.
en un movimiento sorprendente permitió que los legionarios se casaran. Esto también fortaleció la estructura familiar dentro del ejército. Ya hemos dicho en varias ocasiones que Roma era una ciudad bulliciosa con alrededor de 1,5 millones de ciudadanos en esta época. Pero ¿dónde vivía toda esta gente? La mayoría de los romanos no vivían en lujosas villas, sino en insulae, que eran básicamente los bloques de apartamentos de la época. Estas insulae eran edificios de 3 a 8 pisos de altura. Sorprendentemente había alrededor de 46.000 de estos bloques en toda la ciudad, y eso es mucha gente viviendo verticalmente. Pero no pienses que estas insulae eran como los modernos rascacielos. Estaban construidos de manera bastante precaria, utilizando madera, ladrillo o escombros. No era raro que se derrumbaran o fueran consumidos por incendios. Si consideramos un promedio de 5 personas por insulae, estamos hablando de aproximadamente 233.000 hogares en estos edificios. Esto es casi un cuarto de la población de la ciudad. A pesar de las condiciones de vida, la ciudad estaba llena de vida y cultura. Las insulae estaban cerca de mercados, teatros y baños públicos, lo que facilitaba la vida diaria de sus habitantes. En Roma estaba empezando una de las revoluciones más interesantes de la antigüedad, la profesionalización de la medicina. En una época donde cualquiera podía llamarse médico sin tener la formación adecuada, Roma decidió poner fin a esta situación. Establecieron licencias médicas, otorgadas solo a aquellos médicos que habían sido entrenados y aprobado exámenes rigurosos. En esta época había alrededor de 600 médicos en Roma, un médico por cada 1.500 habitantes. Pero eso no es todo. Para garantizar la atención médica a todos, se crearon sociedades médicas y hospitales cívicos. Estas instituciones no solo ofrecían servicios médicos, sino que también se convirtieron en centros de aprendizaje y formación. Ahora, hablemos de los estudiantes de medicina. Al igual que hoy, ser estudiante de medicina en la antigua Roma no era fácil, pero había una regla bastante curiosa: se les prohibía visitar burdeles. ¿Y por qué esta prohibición? Bueno, la idea era mantener una imagen respetable y profesional. Además, visitar estos lugares podía exponerlos a enfermedades, lo que no era ideal para alguien que estaba en el negocio de curar a otros. Clemente de Alejandría fue un miembro de la Iglesia de Alejandría que evitó la persecución de Septimio Severo. Para ponernos en contexto, Severo, el emperador romano de la época, había iniciado una feroz persecución contra los cristianos. Se estima que miles de cristianos fueron martirizados durante su reinado. Clemente, un teólogo y líder cristiano de Alejandría, se encontraba en grave peligro. Era conocido por sus escritos y enseñanzas, lo que convertía en un objetivo principal para Severo. Pero, ¿qué hizo Clemente? En lugar de quedarse y enfrentar una muerte casi segura, decidió buscar refugio, y aquí es donde entra en juego Alejandro de Capadocia. Capadocia, situado en la actual Turquía, era una región conocida por su tolerancia religiosa. Alejandro, un obispo de la región, era un viejo amigo de Clemente. Al enterarse de la situación, Alejandro no dudó en ofrecerle refugio. Gracias a esta astuta decisión, Clemente pudo continuar con su labor teológica y espiritual en Capadocia. Durante su estancia escribió algunas de sus obras más influyentes, que aún hoy son estudiadas por teólogos en todo el mundo. El Muro de Adriano es una antigua fortificación construida por el emperador romano Adriano. Este se extiende por unos 117 kilómetros en el norte de Inglaterra, desde el mar de Irlanda hasta el mar del Norte. ¿Pero por qué fue construido? Principalmente para proteger a la provincia romana de Britania de las tribus pictas y otras del norte, en Escocia. Durante años este muro fue la frontera más septentrional del Imperio Romano. En el año 180 las tribus del norte se rebelaron y tomaron el control del muro. Esta rebelión fue una de las más grandes contra el Imperio Romano y durante un tiempo parecía que el muro estaba perdido para siempre. Sin embargo, en un giro sorprendente de los acontecimientos, las legiones romanas lograron retomar el muro. Aproximadamente 15.000 soldados romanos participaron en esta misión de reconquista. La retoma del muro de Adriano no solo fue un triunfo militar, sino también un símbolo de poder y la resistencia del imperio. A pesar de las constantes amenazas, Roma demostró una vez más su capacidad para defender sus territorios.
La batalla de los acantilados rojos, una batalla naval junto con las de Yamen y el lago Poyang, marcaron un antes y después en la historia china de este siglo. En el año 208, dos grandes líderes, Zhou Yu y Liu Bei, unieron fuerzas para enfrentarse al poderoso Cao Cao en los acantilados rojos. Cao Cao, con una flota de más de 200.000 soldados, parecía imbatible, pero nunca subestimes al poder de una buena estrategia. Zhou Yu y Liu Bei, con un ejército mucho más pequeño, utilizaron tácticas ingeniosas y el factor sorpresa para derrotar a Cao Cao. El viento jugó un papel crucial, permitiendo a Zhou Yu enviar barcos en llamas directamente hacia la flota de Cao Cao, causando un caos total. Pero eso no es todo. La batalla de Yamen en el 1279 y la batalla del lago Poyang en el 1363 también son consideradas entre las más grandes batallas navales de China. En Yamen, la dinastía Song luchó valientemente contra los mongoles, y en el lago Poyang la dinastía Ming enfrentó a la dinastía Han. Estas batallas no solo fueron significativas por su tamaño, también marcaron cambios políticos y dinásticos en China. Por ejemplo, después de Yamen, los mongoles establecieron la dinastía Yuan. Estas batallas involucraron a más de medio millón de soldados en total, con miles de barcos y pérdidas incontables. Siguiendo con Septimio Severo, después de reconquistar el muro de Adriano, el emperador de Libia intentó conquistar las tierras al norte de Escocia. Seguía con sus ambiciones de expansión y decidió subyugar las tierras más allá de la frontera romana. No era una tarea difícil, ya que estas tierras eran conocidas por su resistencia y terreno difícil. Con un ejército de más de 40.000 soldados, Severo inició una campaña de devastación. Quemó aldeas, destruyó cultivos y dejó un rastro de destrucción a su paso. Su objetivo no era solo conquistar, sino también aterrorizar a las tribus locales. Pero no todo fue destrucción. Los romanos eran conocidos por su habilidad en la ingeniería y la construcción, así que mientras avanzaban, construyeron carreteras y despejaron bosques para facilitar el movimiento de sus tropas. Estas carreteras son evidencia de su presencia, algunas de las cuales aún existen hoy. Al llegar a Aber, un punto estratégico, las cosas comenzaron a complicarse. Las tribus escocesas, conocidas por su valentía y tácticas de guerrilla, comenzaron a resistir. Usando el terreno a su favor, lanzaban ataques sorpresa y luego desaparecían en el paisaje. Estas tácticas de guerrilla resultaron ser un dolor de cabeza para el ejército romano. A pesar de su superioridad numérica y táctica, los romanos enfrentaron grandes dificultades para someter a las tribus del norte. En el próximo capítulo 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 210. Si te ha gustado no olvides suscribirte y darle a like para seguir dibujando la historia juntos, ya que de historias va la cosa.